Disculpa, ¿estás presentando, Roger? Sí, Sí, porque no puedo ver, no puedo... Ahí está. Si te escucha, adelante. Ok. Buenas noches, profesor y compañeros. Somos el equipo 5 y hoy día vamos a presentarles nuestro trabajo titulado Auditoría de Control de Hechos con Presunta Irregularidad en el área de gestión de talento humano de la empresa S Group SAC en el año 2025, ¿no? Siguiente, por favor. Para esto tenemos algunos antecedentes, empezando ¿por qué? Por el origen de la auditoría. En el contexto, esta auditoría interna se realiza al área de gestión de talento de la compañía S Group SAC como parte de la programación anual 2025 aprobada por la Oficina de Control Interno, ¿no? ¿Cuál es su enfoque y cumplimiento? Bueno, se desarrolla conforme al reglamento de la auditoría interna y normativa de recursos humanos vigente para que aplicando buenas prácticas de control, análisis organizacional y principios de transparencia, eficiencia y mejora continua. ¿Cuál es el propósito y específico, ¿no?, de esta auditoría? Bueno, básicamente es investigar hechos de presunta irregularidad de manera objetiva y documentada, identificando causas, impacto, responsabilidades para fortalecer la toma de decisiones y las medidas correctivas preventivas. Siguiente, por favor. Tenemos algunos objetivos. Ok, tenemos tanto los objetivos de manera general como específicos. De manera general, ¿qué buscamos? Buscamos evaluar el grado de cumplimiento y efectividad de los procesos clave de gestión de talento humano en concordancia con el marco normativo vigente, ¿no? Los lineamientos internos también de control, las buenas prácticas organizacionales, con el propósito de identificar oportunidades de mejora y fortalecer básicamente la gestión del capital humano. Como objetivos específicos tenemos el verificar el cumplimiento normativo en materia de gestión de recursos humanos, evaluar la eficiencia y eficacia de los procesos relacionados con la administración del personal. A su vez, también revisar la existencia y aplicación de controles internos en los procedimientos de recursos humanos. Como cuarto objetivo específico, tenemos el detectar debilidades, riesgos y algunas desviaciones que pueden afectar el logro de los objetivos estratégicos de la compañía. Y por último, tenemos el asegurar la alineación de la gestión del capital, tanto con su misión, visión y objetivos estratégicos de ese Group SAC. Siguiente, por favor. Tenemos el tercer punto que viene a ser la materia examinada, área o procesos. Tenemos, bueno, el presente servicio de auditoría interna, ¿no? A hechos con presunta irregularidad, tuvo como materia examinada el área de gestión del talento, como ya se le indicó, durante el periodo de abril hasta julio del 2025, centrándose en qué procesos. Algunos como evaluar el cumplimiento de alguna de la normativa, la eficiencia operativa, la alineación estratégica de los procesos, ¿no? Tenemos primero el cumplimiento normativo y legal, el compliance. La auditoría incluyó una revisión específica del cumplimiento de la legislación laboral, detectando en sí algunas deficiencias en la documentación del personal, algunas inequidades salariales, algunas ausencias de medidas efectivas de igualdad de oportunidades, ¿no? Y no discriminación, observando brechas en la política de compensaciones, la falta de mecanismos de control sobre la protección de datos personales, el limitado cumplimiento de las normas de seguridad y salud del trabajo, ¿no? Puesto que no se encontraron registros claros sobre las capacitaciones y evaluaciones de riesgo, seguimiento de médico preventivo. Podemos ver un gráfico del cumplimiento normativo y legal, pasando al 3.2, que viene a ser la evaluación de eficiencia y eficacia en los procesos de recursos humanos. Siguiente. En cuanto a este análisis operativo de los procesos claves de recursos humanos, se identificaron debilidades que afectan tanto en la eficiencia y eficacia, ¿no? Tenemos que en reclutamiento y selección se evidenció la inexistencia de perfiles de puestos actualizados, ¿no? La ausencia de algunos criterios técnicos de evaluación. También en inducción y onboarding, por ejemplo, no se cuenta en sí con un programa estructurado y específico que asegure que la integración efectiva sea efectiva, ¿no?, para los nuevos colaboradores. En cuanto a evaluación de desempeño, se constató la ausencia de una metodología formal de evaluación.
En la gestión de compensaciones, por ejemplo, la estructura salarial presenta inconsistencias, sin estudio de equidad interna ni comparativos con el mercado. Y por último, tenemos el área de capacitación y desarrollo, en donde no se encontraron indicadores claros de evaluación de impacto, ¿no? El cual son los ROIs de acciones formativas implementadas. Siguiente, en cuanto a la alineación con los objetivos estratégicos de la empresa, se observó en sí que la función de gestión de talento humano aún no se encuentra plenamente integrado con la estrategia organizacional. En particular, no se cuenta con un modelo de competencias ni con un plan de desarrollo para el talento de esta compañía. Se identificó también la ausencia de planes de sucesión por cargos críticos y mandos medios. El área de recursos en sí no cuenta con los indicadores estratégicos que estén alineados con los objetivos de ese grupo SAP, ¿no? Y a su vez también no se ha establecido una planificación de personal orientada e incluso a anticipar ciertas demandas del entorno ni los retos del crecimiento organizacional. Siguiente. En cuanto a la identificación de riesgos y debilidades, disculpe, en cuanto al alcance de la auditoría, la presente auditoría se efectuó en el área, como ya se indicó, de gestión del talento, considerando por su naturaleza organizacional. Como empresa, el tamaño mediano, esta unidad concentra diferentes múltiples funciones orientadas al desarrollo estratégico, ¿no? Comprendió el reclutamiento y selección, inducción, evaluación de desempeño, con un periodo auditado del 1 de abril al 15 de julio de 2025. El lugar de ejecución viene a ser la sede administrativa principal, Los Olivos, Lima Metropolitana, y tenemos ciertas exclusiones para la auditoría. Se excluyen procesos de administración de personal, compensaciones, planillas y obligaciones laborales externas. Siguiente. Bien, vamos a pasar a hablar ahora sobre los antecedentes, en donde estamos mencionando información referente a la empresa, como por ejemplo, en este punto mencionamos a qué se dedica la empresa. Y Z Group es una empresa líder en tecnología de conservación que se dedica a la logística integral de lo que viene a ser carga refrigerada nacional, pero también internacional, de mercadería conservada en frío con sistemas de atmósfera controlado y humificación. Asimismo, estamos planteando acá su misión y su visión, que bueno, esto se encuentra definida también por la misma empresa. Por parte de su misión, ellos buscan proporcionar soluciones modulares que sean innovadoras, que sean de alta calidad para la cadena de frío, el mantenimiento, el almacenamiento y el transporte de cargas refrigeradas, de modo que se pueda garantizar la integridad y la calidad de los productos, al mismo tiempo que se pueda contribuir al éxito y al crecimiento de los clientes en un entorno sostenible. Y en cuanto a su visión, ellos buscan ser líderes nacionales en soluciones modulares de cadena de frío que sean personalizadas y sostenibles, buscando llegar a nuevos mercados mediante soluciones innovadoras y eficientes, garantizando la calidad óptima de los productos de los clientes y también centrándose en su satisfacción. Asimismo, ellos mencionan los valores en los cuales se rige la cultura de su empresa, los cuales son cooperación, adaptabilidad, integridad e innovación. Con esto pasamos al siguiente punto, que es la base legal. Y acá estamos mencionando las leyes en las cuales estamos basando nuestra auditoría. La primera que mencionamos es la Ley 29.783, la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, la cual busca promover una cultura de prevención de riesgos laborales, pero también establece derechos, deberes y responsabilidades. También aplica el análisis del clima laboral, la salud ocupacional y el entorno organizacional. Del mismo modo, nos basamos en el Código de Buenas Prácticas Laborales, el cual es determinado por el Ministerio de Trabajo y Promoción de Empleo, y este busca proporcionar lineamientos para relaciones laborales justas y equitativas. Asimismo, enfatiza en la igualdad de oportunidades, la equidad salarial y la no discriminación. También estamos tomando en consideración normativa interna de la empresa, como por ejemplo el Reglamento Interno de Trabajo, las políticas manuales, procedimientos de administración del capital humano. Y bueno, en base a esto es permitir el verificar la alineación de la gestión operativa con principios institucionales, valores corporativos y estándares de control. Y también algunas normas técnicas nacionales, como por ejemplo la normativa ISO 3414, que contribuye a establecer criterios que sean comparativos con buenas prácticas y que va a fortalecer el análisis desde una perspectiva de mejora continua y sostenibilidad organizacional.
Pasamos ahora al siguiente punto, que vendría a ser la comunicación de las desviaciones del cumplimiento. Para esto hemos elaborado un diagrama de Ishikawa para poder determinar las causas del problema. Como tal, el problema general que estamos planteando son las deficiencias en el área de talento humano. Y bueno, en base a esto hemos determinado como subproblemas o subcausas que podrían estar alimentando este problema. En ellas tenemos primero una inadecuada gestión del clima laboral, en donde, bueno, eso se podría ver reflejado también como un desencadenante de la alta rotación de personal y también la disminución de la productividad, ya que en base a esto es que los empleados no se sienten valorados ni comprometidos con los objetivos de la empresa. Como segundo problema que contribuye es la falta de evaluación del desempeño, en donde este problema está impidiendo que los empleados reciban retroalimentación constructiva sobre su trabajo. Y bueno, se mapea que sin un sistema claro de evaluación va a ser difícil el poder identificar áreas de mejora, así como también proponer programas de reconocimiento de los logros de estos empleados, que puede desencadenar en un estancamiento en el desarrollo profesional y también contribuir a la insatisfacción laboral. Y como último problema que hemos identificado se encuentran las deficiencias en el proceso de inducción, las cuales van a afectar la integración de nuevos empleados, quienes pueden sentirse perdidos o desorientados en sus primeros días. Esto no solo va a impactar la productividad inicial de los nuevos trabajadores, sino que también puede influir en su percepción sobre la cultura de la empresa. El siguiente punto que vamos a tomar en cuenta son los aspectos relevantes de la auditoría, en donde estamos mencionando primero la selección del área auditada. Esta área, como ya se ha mencionado, es el área de gestión del talento humano, que es como tal, como lo plantea la empresa. Esto debido a la detección de posibles deficiencias que estarían afectando negativamente el desempeño organizacional. Y bueno, entre las situaciones identificadas se destacan los problemas mencionados: falta de un proceso estructurado y estandarizado de onboarding, ausencia de un sistema formal de evaluación de desempeño y una alta rotación de personal. La justificación de la determinación de esta área es que se orienta justamente a examinar los procesos clave vinculados a la administración del recurso humano para poder identificar los riesgos, las debilidades del control interno y las oportunidades de mejora que permitan fortalecer la eficiencia y la equidad de las prácticas actuales en la gestión que se maneja. El enfoque de esta auditoría es poder adoptar un enfoque operativo y organizacional con énfasis en la evaluación de los principios de eficacia y eficiencia y cumplimiento normativo. Y bueno, el análisis que se considera es tanto del diseño como también de la aplicación de los procesos, con el objetivo de poder determinar si se alinean con las mejores prácticas en la gestión del talento humano. Y en cuanto al marco normativo que se ha mencionado también, es la revisión de las leyes 29.783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, también del texto único ordenado de la Ley de Productividad y Competitividad Laboral. Como siguiente punto vamos a mencionar la delimitación del alcance de esta auditoría. Siguiente. Una más. Aquí estamos mencionando los procesos de contratación y selección, ya que se va a revisar el cumplimiento de los procedimientos de reclutamiento, también la verificación de referencias, los criterios de evaluación, de contratación de personal. Como siguiente punto es la administración de nómina, el cual se basa en el análisis de la exactitud, de la puntualidad, de la consistencia, del cálculo y pago de sueldos. También estamos mapeando la gestión del desempeño, en donde se va a realizar una evaluación del proceso de evaluación de desempeño de tanto colaboradores como también personal operativo, verificando que sea objetivo y que haya claridad en los criterios que se están usando para poder llevar un registro de las evaluaciones. También la capacitación y el desarrollo, en donde se va a revisar la planificación, la ejecución y el seguimiento de programas de capacitación y desarrollo de competencias, la gestión de licencias y ausentismo, donde se va a analizar procedimientos administrativos aplicados en la gestión de licencias. Asimismo, la terminación de contratos, haciendo énfasis en la verificación de procesos de desvinculación laboral, el cumplimiento normativo, que viene a ser la evaluación general del cumplimiento de las leyes laborales, tributarias y de seguridad social aplicables. Y como último punto, las consideraciones metodológicas iniciales, que buscamos recopilar evidencia
para prever la utilización de técnicas como entrevistas estructuradas, también aplicación de instrumentos de diagnóstico organizacional, revisión documentaria y análisis comparativo frente a estándares de referencia. También hemos mapeado la metodología que se va a utilizar en esta auditoría, que se va a ver en la siguiente diapositiva, por favor. Una más. Como parte de la metodología que se va a llevar a cabo, se encuentra primero la planificación, es decir, el poder definir el alcance, lo que buscamos con esta auditoría, que vienen a ser los objetivos, también los recursos asignados. Como siguiente punto es la recopilación de información, donde buscamos obtener documentación relevante, incluyendo políticas internas, procedimientos, registros de nómina, evaluaciones de desempeño, contratos de trabajo y documentos relacionados. Asimismo, entrevistas, es decir, que se pueda realizar entrevistas con el personal clave del Departamento de Recursos Humanos, así como con otros colaboradores, para poder recopilar la mayor cantidad de información sobre posibles inconsistencias o debilidades en los procesos. También el análisis de datos, esto en la parte de evaluación quizá de la información recolectada para identificar patrones, tendencias, deficiencias o irregularidades dentro de los procesos examinados. Asimismo, las pruebas de cumplimiento, haciendo referencia a la aplicación de pruebas específicas para verificar el grado de cumplimiento de las políticas internas y de la legislación que está manejando la empresa. Como siguiente punto es la evaluación de controles internos, es decir, el poder revisar la eficacia de los controles existentes para prevenir, detectar y corregir desviaciones en los procesos auditados. Asimismo, la documentación de hallazgos. Esto viene a ser el registro formal y detallado de los hallazgos identificados, el impacto que tienen y también las causas que lo están originando. Además, la elaboración de un informe. Esto haciendo referencia a la redacción ya final de un informe técnico de auditoría que sintetice todos los hallazgos, las conclusiones, también las recomendaciones que vamos a brindar. Y por último, el seguimiento, que hacemos referencia a la supervisión del cumplimiento de las recomendaciones formuladas con el fin de asegurar la adopción de medidas correctivas por parte de la empresa. Vamos a pasar al siguiente punto sobre las deficiencias del control en la auditoría. Correcto, ahora vamos a hablar acerca de las deficiencias de control en la auditoría de recursos humanos. Podemos mencionar como primero cuáles son los informes encontrados durante el año 2023 y 2024. En el caso del 2024 se pudieron identificar señales tempranas relacionadas con la satisfacción y el compromiso del personal en la empresa. Si bien no se categorizó como una crisis de clima laboral, los resultados de las encuestas internas y las entrevistas claves revelaron una percepción creciente de una falta de reconocimiento y oportunidades limitadas para la expresión de ideas. Los empleados indicaron que, aunque el ambiente era cordial, la colaboración entre departamentos era incipiente y a menudo dependía mucho de iniciativas individuales, más que de procesos estructurados en sí. Ahora, eso fue en el año 2024. Pero en el año 2023, la auditoría identificó áreas de oportunidades significativas en la integración de nuevos ingresos. Se observó que el proceso de inducción era en gran medida reactivo y se centraba principalmente en aspectos administrativos y técnicos básicos. Digamos que los nuevos empleados manifestaron una falta de información clara sobre la cultura de la empresa, las expectativas de su rol y la estructura. Lo que en sí a menudo resultaba una adaptación mucho más lenta a sus puestos de trabajo y una sensación de aislamiento en sus primeras semanas como nuevo colaborador, ¿no? Ahora, el siguiente punto es acerca de realizar un análisis y evaluación. Con respecto a acá, los hallazgos tanto de la auditoría interna en el año 2023 y año 2024 han revelado una tendencia preocupante en el área de la gestión del talento, porque evidenciaron que los problemas actuales no son incidentes aislados, sino la continuación de inconvenientes que no se abordaron en su momento. Entonces, la auditoría de 2023, como les había mencionado, ya alertaba ciertas deficiencias significativas en el proceso de inducción, lo que comprometía en sí la integración y adaptación de los nuevos colaboradores, ¿no? Entonces, al ver esta base que es deficiente,
y de que no se actúa de la manera más adecuada, eso en sí ha contribuido al deterioro del ambiente general que se reflejó en el año 2024, lo que al final, como resultado, tuvo una creciente insatisfacción y una falta de compromiso, ¿no? Entonces, la percepción de esas problemáticas sugiere en sí una falta de atención estratégica y sistemática a las necesidades del personal. Ahora vamos a hablar acerca de la revisión interna que se tiene que realizar. Se elaboró de forma integral y puedo mencionar que el objetivo en sí era identificar esas debilidades, ¿no?, en los controles implementados en los subprocesos más críticos ya mencionados. Entonces, la auditoría tuvo un periodo comprendido del 1 de abril al 15 de julio, en la cual, a través del diagrama de Gantt, se ve las actividades desde planificación, recopilación de información, entrevista, análisis de datos, pruebas de cumplimiento, evaluación de controles internos. También se toma en cuenta la documentación de hallazgos antes de llegar a la elaboración del informe. Se puede ver las fechas establecidas de manera holística de cómo se ha llevado a cabo, en este caso, el cronograma con respecto al informe. También se toma en cuenta cuáles fueron los enfoques principales y cuáles son las técnicas aplicadas en toda esta revisión interna. Ahora voy a pasar a hablar acerca de lo siguiente, que como se puede ver en la imagen, que es estructurar y elaborar un informe que es preliminar. Acá lo que se puede visualizar es que el informe preliminar va a recopilar justamente esas deficiencias halladas en la revisión interna que había mencionado, ¿no? Pero acá se va a hacer en base a una evidencia, a base a criterios normativos y a lo que se alineó a los objetivos de la auditoría y sobre todo a las buenas prácticas de recursos humanos. Entonces, como se puede ver, ahí hay un gráfico sobre cómo ha estado estructurada la auditoría y cuáles son los procesos a tomar en cuenta, como por ejemplo la aplicación del enfoque condición, criterio, causa y efecto, en la cual permite una presentación que sea clara y lógica de los hallazgos. También se toma en cuenta los criterios de auditoría, en la cual se asegura el cumplimiento de las normas y políticas, las buenas prácticas de gestión de recursos humanos, reconocidas a nivel nacional e internacional, así como los principios de control internos. También tenemos en cuenta, como bien mencionado, cuáles son los objetivos, cuáles en la cual a lo que nos vamos a encaminar, ¿no? En sí es la finalidad de esta auditoría, ¿no? Entonces, eso lo que en sí permite es mantener la trazabilidad entre lo planificado, lo evaluado y lo reportado. También se toma en cuenta lo que es la priorización de hallazgos, en la cual se va a centrar, ¿no?, en cuáles son esos hallazgos en la cual tuvieron un mayor impacto en esta investigación. Y sobre todo se sustenta con una evidencia que es objetiva, incluyendo referencias de documentos internos, extractos de esas entrevistas en la cual pudimos recopilar información, análisis de datos y observaciones verificadas, sobre todo durante el trabajo de campo que se realizó. Ahora le paso a mi siguiente colega. Muy buenas noches, profesor, compañeros. Mi nombre es Pamela Alberti y voy a continuar con la parte de observaciones y hallazgos encontrados. Primero, la metodología que utilizamos para esta auditoría, ¿verdad? Para la identificación de los hallazgos se aplicó lo siguiente. Primero, la información de personal, ¿no?, testimonios, también la lluvia de ideas, la revisión documental, entrevistas y encuestas, observación directa, contraste con las buenas prácticas, el diagrama de afinidad, la matriz de priorización y el diagrama de causa y efecto. En la siguiente diapositiva vamos a poder observar un cuadro, resumen, un cuadro de doble entrada, en el que vemos 4 criterios, ¿no? La condición, el criterio, la causa y el efecto. El primero de ellos determinamos que la condición es que no existe un proceso estructurado ni estandarizado de inducción para nuevos colaboradores, como lo mencionó antes mi compañera. Aquí el criterio es que el Código de Buenas Prácticas Laborales y la ISO 30414 recomiendan un onboarding integral que facilite la adaptación cultural, funcional y social. La causa de esto fue la falta de políticas internas, escasa planificación estratégica y ausencia de responsables asignados al proceso. Por lo tanto, el efecto que vimos fue que hay nuevos colaboradores desorientados, baja productividad inicial y el riesgo de rotación temprana. Como segundo punto, mencionamos en la segunda condición la ausencia de un sistema formal y periódico de la evaluación del desempeño.
El criterio de esto es que las buenas prácticas exigen evaluaciones objetivas por competencias e indicadores para asegurar el desarrollo del personal, teniendo como causa esta condición la falta de diseño e institucionalización del sistema de evaluación. El efecto, por lo tanto, fue que hay una falta de retroalimentación, desmotivación, escasa identificación de talentos o brechas y estancamientos profesionales. Como tercera condición, planteamos la alta rotación del personal sin estudios de causa raíz ni mecanismos de monitoreo. El criterio de esto fue que hay una gestión estratégica del talento que debe incluir diagnósticos de rotación. La causa, la inexistencia de herramientas de seguimiento y cultura organizacional. Por lo tanto, el efecto fue que existe una pérdida de personal clave, mayores costos operativos y debilitamiento del clima laboral. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, aquí básicamente vemos el equipo de auditoría que está constituido por todos nosotros, liderado por Roger Manuel Canicela, y la confidencialidad es que toda la información recopilada durante la auditoría será tratada con máxima confidencialidad, solamente tendrán acceso restringido el equipo de auditoría y las personas autorizadas por la dirección de la organización. Siguiente. Bueno, vamos a pasar con las conclusiones. La primera de ellas es que existen controles débiles y falta de alienación. Vemos que los subprocesos carecen de metodología y no están alineados con los objetivos estratégicos dentro de la organización. Como segunda conclusión, por favor, tenemos que hay deficiencias en el proceso de inducción o el onboarding, como lo venimos diciendo, ¿no? Se constató la inexistencia de un proceso estructurado y estandarizado. Esto afecta directamente la productividad inicial y la percepción de pertenencia hacia la organización por parte del colaborador. Siguiente. Bien, como tercera conclusión tenemos que existe la ausencia de un sistema de evaluación del desempeño, ya que la auditoría realizada evidenció que no se cuenta con mecanismos formales y periódicos para evaluar el desempeño del personal. Como cuarta conclusión, en la siguiente diapositiva veremos que existe una alta rotación del personal sin análisis de causas raíz, ya que se verificó esto sin que se realicen estudios sistemáticos que permitan identificar las causas de este fenómeno. Y esta situación impacta en los costos operativos dentro de la empresa. Siguiente, por favor. Tenemos la quinta conclusión, que existen debilidades en los controles internos y la falta de alineación estratégica. Y vamos a pasar ahora con las recomendaciones. El primero de ellos, las recomendaciones que tenemos como equipo, es diseñar e implementar un programa integral de onboarding, ya que formalizar un programa de inducción integral que articule aspectos culturales, funcionales y estratégicos permitirán que se oriente mejor la experiencia del nuevo colaborador desde su ingreso, ¿no? Y la idea es que éste se pueda sentir adaptado rápidamente. Por lo tanto, este programa pretendemos que incluya responsables, también cronogramas y mecanismos de retroalimentación para el nuevo colaborador. Como siguiente recomendación, establecer un sistema de evaluación de desempeño por competencias y resultados. De esta manera se pretende desarrollar e institucionalizar un sistema de evaluación de desempeño que combine el enfoque entre competencias por indicadores de logro aplicable a todos los niveles jerárquicos. Como tercera recomendación, tenemos implementar un mecanismo de seguimiento estratégico a la rotación de personal. De esta manera se plantea crear un sistema de monitoreo y análisis continuo sobre la rotación del personal mediante la sistematización de encuestas de salida, pero también las de entrada, entrevistas de desvinculación, ¿no? De por qué se realizó. Y estas entrevistas se pretenden que sean, pues, anónimas para que el colaborador no se sienta invadido al momento de realizar la encuesta. Y finalmente, fortalecer el sistema de gestión del talento mediante una revisión normativa y alineación estratégica, por lo que se pretende actualizar políticas, manuales y procedimientos del área de gestión del talento para alinearlos con la estrategia organizacional en sí, los valores institucionales y las buenas prácticas del sector. Por lo tanto, se recomienda integrar claves de desempeño, ¿no? Los KPIs, los indicadores en cada subproceso y establecer mecanismos de revisión periódica que aseguren la sostenibilidad y la adaptabilidad del sistema de gestión de personas. Bien, eso sería todo por parte de nuestro equipo. Muchas gracias, profesor y compañeros. Muy bien. Usted ha sido el grupo número 6, el grupo. 5. ¿Qué número del grupo? 6, ¿no? 5, profesor. Ya. 5, profesor. Ya, bueno, tal.
Ya, muy bien. A ver si se alista el siguiente grupo para que exponga, pues nos falta tiempo. Ya, está bien, los felicito. Ya. Terminando la exposición de este grupo, puedo pasar a la asistencia. Ya, a ver, continúe por favor el siguiente grupo, que no gana la hora. Son 3 grupos que van a exponer, o sea, ahorita hay uno. Buenas noches, profesor. Buenas noches, compañeros. Disculpen, ingresé desde otro correo, pero soy Alisa, ¿de acuerdo? Ramírez Cruz, Alisa Timley. Bien, vamos a exponer o presentar el informe de auditoría de cumplimiento de la Subgerencia de Recursos Humanos de la Municipalidad Sánchez Carrión. La siguiente diapositiva, por favor. Vamos a ver los objetivos de esta auditoría. Siguiente, por favor. Veremos antecedentes, deficiencias, observaciones, conclusiones y recomendaciones. Empezamos por los antecedentes. Los objetivos de la auditoría. El objetivo general es determinar que la contratación del personal y el pago de planillas se efectuaron de acuerdo a la normatividad vigente. Aparte, los objetivos específicos, por un lado, establecer si la contratación de personal se llevó a cabo de acuerdo a la normatividad vigente, y por otro lado, determinar si el pago de estas remuneraciones se efectuaron también de acuerdo a la normatividad vigente. Siguiente diapositiva. La materia examinada aquí en la presente auditoría corresponde a la gestión administrativa, correspondiente a la elaboración de planillas, beneficios, control y convocatoria a los diversos procesos de selección bajo el régimen CAS 276 y 728. Además, comprende la revisión y análisis de la documentación relativa a determinar que la contratación de personal y el pago de planillas se efectuaron de acuerdo a la normatividad vigente. Siguiente, por favor. Bien, antecedentes de esta entidad. Esta entidad tiene como finalidad planificar, ejecutar e impulsar a través de sus unidades un conjunto de acciones con el objeto de proporcionar a la comunidad una adecuada prestación de servicios públicos, también de fomentar el bienestar de los vecinos, así como propender el desarrollo integral y armónico de su jurisdicción. Algunas de las funciones de la municipalidad son planificar y promover el desarrollo urbano y rural de su ámbito y ejecutar los planes correspondientes para ello. Además de crear, modificar, suprimir o exonerar de contribuciones, tasas, arbitrios, licencias y derechos conforme a la ley, así como aprobar la celebración de convenios de cooperación nacional e internacional y convenios interinstitucionales, entre otros que se afilia a la ley. En la siguiente vamos a ver acerca de la misión, visión y objetivos estratégicos. Bien, la misión es ser un organismo eficiente, flexible, moderno, que promueve el desarrollo humano con participación activa de la población, siempre con transparencia y honestidad en el marco de equidad y justicia social. En cuanto a la visión, es ser la capital del desarrollo humano. Los objetivos estratégicos de la entidad. Alguno de ellos es promover una cultura de identidad promotora del desarrollo, también promover el ecoturismo, promover también el desarrollo de Huamachuco como una ciudad ordenada, limpia y segura para vivir. Siguiente, por favor. En la estructura, en el organigrama de la Municipalidad Provincial de Sánchez Carrión, también podemos ver ahí el alcalde y todos los demás, las demás áreas o subáreas. Siguiente, por favor. Bien, la base legal. Aquí podemos ver las normas generales, principalmente como la Constitución Política del Perú de 1993, entre otros decretos legislativos y supremos también, que incluyen la contratación o los decretos supremos 728, 276, CAS, entre otros. También las normas de contratación, las que acabo de mencionar. Siguiente, por favor. En cuanto a la comunicación de las desviaciones de cumplimiento, tras la auditoría se informó a los encargados de cada área en la cual se encontró un hallazgo, y esto se puede evidenciar en el apéndice 1 y 2 que están al final de la presentación, en donde van a ver en el apéndice 1 la relación de las personas a quienes se les notificó, y en el apéndice 2 qué se les notificó, cuáles han sido las observaciones. Siguiente. Ya pasaríamos al segundo capítulo.
Buenas noches, profesor. Buenas noches, compañeros. Segundo, ¿qué tal? Soy yo. El segundo punto, deficiencias de control en la auditoría de recursos humanos, ¿no? En este punto encontramos 6 puntos críticos a la cual la auditoría puso ojo, ¿no? El primero de ellos es la contratación de personal eventual sin registro en planilla y omisión de aportes laborales. Entonces, la entidad hace contrataciones eventuales para desarrollar actividades administrativas de naturaleza permanente, pero las contrataciones se hacen para actividades administrativas no permanentes o para hacer mantenimientos o para hacer a cualquier actividad que no requiera tanto tiempo, pero terminan haciendo lo contrario, ¿no? Se quedan por mucho tiempo. Y es un punto muy crítico, no solamente en esta empresa, sino en muchas, porque me acuerdo yo de mi primera experiencia, precisamente me contrataron con esta modalidad, ¿no? Y a la final tuve que salir por la puerta chica porque no tuve la documentación necesaria, ¿no? Para sustentar mi permanencia en la empresa. Son algunas experiencias, ¿no? La segunda es las deficiencias en la verificación documentaria y custodia de expedientes de postulantes. La Subgerencia de Recursos Humanos no ha realizado el control posterior de la documentación que se presentó de muchos de los postulantes de los procesos CAS, ¿no? Y tampoco han sido salvaguardados de las limitaciones del ejercicio del control con el riesgo de incurrir en responsabilidades. Aquí podemos observar que el jefe de área, precisamente Rodríguez Cárdenas Roberto, lanzó un comunicado diciendo: debo hacer de conocimiento que se realizó la búsqueda en todos los archivos de mi cargo del año 2014. Dicha información no obra en archivo central, no existe, ¿no? ¿Y qué ha causado esto? Obviamente, malestar general de la gente. Obviamente ha incurrido en que la empresa, o mejor dicho, la municipalidad sea sancionada, ¿no? Entonces, acá los funcionarios designados deben tomar las acciones necesarias para garantizar que el personal que labore en la entidad tome conocimiento de las funciones y también las autoridades asignadas a los cargos que ocupan, ¿no? Los funcionarios y servidores públicos tienen la responsabilidad de mantener actualizados en sus deberes y responsabilidades a todo el personal. Como tercer punto, desactualización e inadecuada implementación de documentos de gestión en la Subgerencia de Recursos Humanos, ¿no? No existe un manual de procedimientos. Entonces, no hay nada de que el auditor venga y pueda decir, no, pues con esto me puedo guiar, ¿no? Y no se puede desarrollar tampoco los procesos administrativos o a cargo de la Subgerencia de Recursos Humanos como uno realmente lo desearía, ¿no? La autorización por la ejecución de procesos, actividades y tareas debe ser realizada solo por personas que tengan el rango de autoridad competente, ¿no? Como cuarto punto tenemos la aplicación de descuentos mayores a los permitidos por ley por ley en las plantillas de remuneración. Por ley, según tengo entendido yo, es un máximo hasta un 50%. En cambio, en este caso en particular, hacían descuentos del 60%, 75%, ¿no? El proceso administrativo de pago de remuneración se afectó descuentos de plantilla de trabajadores por montos superiores al permitido por la normativa presupuestal vigente. Como quinto punto, la emisión de comprobantes de pago sin cumplir requisitos de la planilla única de remuneración del Estado. Muestra de ello es una pequeña evaluación que se realizó que tuvo deficiencias en la realización de las comprobantes de pago y emitidos, ¿no? Por el Sistema Integrado de Administración Financiera. Bueno, la situación encontrada se ha dado por cuanto a la Subgerencia de Recursos Humanos como responsable de programar, conducir, coordinar y controlar las actividades técnico-administrativas del sistema de personal y conducir y supervisar las actividades relacionadas con la confección de planillas y el pago de remuneración, pensiones, beneficios sociales en general, ¿no? Realiza un trabajo poco diligente el personal encargado de esta área y encamina
al no cumplimiento de las normas vinculadas al ejercicio de sus funciones, ¿no? Entonces tenemos acá como quinto punto la emisión de comprobantes de pagos incumplidos requisitos en la planilla de remuneraciones del Estado, ¿no? Y como sexto punto, cumplimiento del perfil del MOF en el cargo de subgerente de recursos humanos y deficiencias en la gestión del CAS, ¿no? ¿Cuál fue el punto principal de la auditoría en dicha municipalidad, ¿no? Se observa que adjunta la convocatoria, más no así se han aprobado las bases administrativas que incluyan los criterios de evaluación curricular, ¿no? Entonces, en análisis y evaluación, acá he puesto algunas normativas siguiendo el esquema antes señalado. Por ejemplo, en la primera, se vulnera la ley 728, ¿no? Ley de productividad y competitividad laboral, presunción de contrato y de trabajo en toda prestación personal remunerada y subordinada, ¿no? Entonces, la ausencia de control interno eficaz, en particular en la sugerencia de recursos humanos, que no cumplió adecuadamente sus funciones previstas en el ROC, ¿no? Entonces, la entidad se encuentra en riesgo de ser sancionada por las autoridades administrativas de trabajo al verificarse indicios de relación laboral encubiertas, ¿no? Entonces, también hay una posible demanda laboral por vulneración de derechos fundamentales del trabajador, llámese, pues, ¿no? Seguro social, salud, pensiones, entre muchos otros, ¿no? En el segundo punto es la ley 27444, Ley de Procedimientos Administrativos Generales. En el artículo 32 se dispone que el principio de control posterior, la administración debe verificar la veracidad de lo declarado o presentado por el administrativo, ¿no? No se encuentran los currículos ni los documentos de postulación en archivos central ni en la sugerencia de recursos humanos, lo que impide verificar la transparencia y legalidad del proceso de contratación, el CAS, ¿no? Entonces, esto puede derivar en nulidad de los procesos de selección por falta de sustento y también mucho más que la Contraloría, ¿no?, General de la República y otros entes de fiscalización no pueden ejercer su función. Obviamente que si no hay documentación, entonces, ¿cómo se basan ellos para poder realizar sus actividades, ¿no?, en la municipalidad, ¿no? No los tienen adecuadamente normalizados, ¿no? En el siguiente es la ley 357, Ley del Servicio Civil y el reglamento, ¿no? La entidad no ha adecuado su régimen disciplinar ni sus normas internas conforme a este marco, pese a la obligatoriedad desde el 2014, ¿no? La Contraloría y otras entidades no pueden verificar debidamente el cumplimiento de funciones sin lineamientos claros y actualizados, ¿no? Entonces, ¿esto en qué incurre? Que la Contraloría y otras entidades no pueden tampoco verificar debidamente el cumplimiento de dichas funciones, ¿no? La falta de reglas claras impide también una gestión profesional, transparente y meritocrática del talento humano, ¿no? En el punto 4, la ley número 3114, la ley de presupuestos del sector público, disposición final del 41, solo se puede afectar la planilla con descuentos autorizados por el trabajador y que no afecte más del 50% ingresos netos disponibles, ¿no? El cumplimiento de los límites legales expone a la entidad a denuncias por efectuación indebida del ingreso de los trabajadores, lo cual podría conllevar a sanciones, obviamente, ¿no? Entonces, los riesgos legales acá, administrativos también, el incumplimiento de esta ley, de esta norma, son que la empresa se ve obligada a la devolución de los montos indebidos o malversados, ¿no? Las responsabilidades también administrativas para funciones procesales del proceso de planilla, como decir, pues, ¿no?, sanciones, una multa monetaria o hasta despido del trabajo, ¿no? Tenemos el punto
punto 5 con la ley número 275, Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la República, ¿no? En el artículo de principios de legalidad y eficiencia de control. Evidencia una grave vulnerabilidad a los principios de legalidad, control y eficiencia del gasto público, ¿no? La ausencia de visaciones vulnera el principio de legalidad y verificabilidad del gasto público, ¿no? E impide también demostrar que los gastos fueron limitados y debidamente autorizados. Y por último tenemos al decreto legislativo número 1057, régimen especial de contratación, administración y de servicios, ¿no? Posibilidad de procesar de procesos judiciales por vulneración de derechos laborales y falta de transparencia, ¿no? En este caso, la responsabilidad funcional de los directivos por inobservancias a la normativa pueden ser muy elevadas, ¿no? Posibles sanciones disciplinarias, por decirlo, ¿no? Por designación indebida o mal uso del cargo e invalidación de los contratos por vicios en el proceso, ¿no? En revisión interna, la Municipalidad Provincial Sánchez Carrión presentó fallas estructurales en el proceso del recurso humano, tanto en la planificación, en la ejecución, como en la segmentación del trabajo, ¿no? La falta de cumplimiento del manual orgánico de funciones, de las normas del régimen CAS y del marco legal del control interno ha generado condiciones de riesgo que podrían derivar en 3 causales, ¿no? Responsabilidades administrativas, civiles y penales, demandas laborales o nulidad de actos administrativos y afectación del presupuesto institucional y la imagen pública de la entidad, que obviamente se ve empañada, ¿no? Le doy paso a mi compañera Milagros para que siga con la exposición. Aló. Ah, ya está. Buenas noches, disculpe, tuve un problema con el micro. Bueno, para seguir con las observaciones y hallazgos encontrados, hemos puesto 5 observaciones. Siguiente, por favor. La primera es que se observó que en los procedimientos de contratación administrativa de los servicios CAS se determinó irregularidades, puesto que no se tomó en cuenta los principios que rigen la administración pública y el decreto legislativo número 1057. ¿Qué pasó en este caso? Bueno, durante la auditoría se detectó que varios procesos de contratación bajo el régimen CAS, es decir, el planeamiento de la necesidad de contratación, la convocatoria pública, evaluación de postulaciones, selección, suscripción de contratos, etcétera. Dentro de esos procesos no se cumplieron con los principios básicos que deberían regir en la administración pública, es decir, los principios de legalidad, transparencia, igualdad, mérito e eficiencia. Tampoco no se realizaron convocatorias públicas para distintas contrataciones que hubo, lo cual básicamente es obligatorio. No se acreditó que los trabajadores contratados cumplieran con el perfil adecuado al puesto de contratación y incluso en algunos casos se ha presumido de favoritismo hasta ciertos postulantes. También se vulneró el principio de igualdad de oportunidades, dado que no se permitió que otros ciudadanos o postulantes compitan por dichos puestos. En este caso, esta observación es importante porque trata de los procesos que, bueno, deben de garantizar el ingreso de los postulantes, de las personas al servicio público de manera transparente y justa. Y, bueno, saltarse o obviar estos pasos también puede significar o nos puede llevar
a los temas de corrupción, nepotismo, favoritismo o un uso arbitrario de los recursos del Estado. Siguiente, por favor. También se detectó irregularidades en la contratación justamente de uno de los asesores legales administrativos, dado que se incumplió lo establecido dentro del decreto legislativo 1057, que vendría a ser el CAS, y al mismo tiempo también en los principios que rigen la administración pública en aparente favoritismo. En este caso, la auditoría reveló que el proceso de contratación se llevó a cabo de manera arbitraria, sin tomar en cuenta o aplicar ciertos criterios de evaluación objetivamente. No hubo concurso ni convocatoria pública para dicho puesto de asesor legal y en este caso el contratado no contaba con la experiencia mínima que se requería, lo cual, bueno, también sugiere un posible favorecimiento personal o público. En este caso, pues, como se dice, la asesoría legal vendría a ser una función clave para cualquier empresa y también es una función delicada, pues, ¿no? En cualquier institución. En este caso, si se viene a contratar de manera no objetiva a un personal, en este caso el asesor legal, sin alguna competencia técnica o fue dado por vínculos personales, favoritismo, se comprometería la legalidad de los actos administrativos, en este caso dentro de la municipalidad. Siguiente, por favor. También se determinó, en base a la contratación administrativa de servicios, que no hubo un previo concurso público, lo cual afectó a los principios que rigen las actividades de la función pública y la contratación administrativa de servicios. En este caso, bueno, se evidenció que varios trabajadores fueron contratados sin que exista de por medio un proceso de selección transparente. Además, también se dio la observación de que cuando vencieron los contratos de dichos trabajadores, en lugar de iniciar un nuevo proceso o realizar una renovación de contrato, simplemente se les extendió el plazo automáticamente mediante prórrogas. Y ante ello, pues no hay ninguna documentación que justifique dichas prórrogas, ni informes técnicos que indiquen que se necesitaba seguir contando con dichos trabajadores. En este caso vendría a ser algo que debemos de tomar en cuenta, puesto que al no convocar nuevamente o no dar ese proceso de convocatoria, se va a impedir o se impide que otras personas puedan acceder a dichos puestos. Además, el tema de las prórrogas en los contratos y no las renovaciones sin un sustento legal, pues violan el régimen del CAS, que establece que dichos contratos, bueno, van a ser de manera temporal y renovables solo bajo ciertas condiciones específicas. Siguiente, por favor. Tenemos la cuarta observación, en el cual se suscriben se observa que se suscriben nuevos contratos como prórrogas a contratos vencidos y se suscribe adenda incrementando la contraprestación sin tomar en cuenta las normas de constatación administrativa de servicios. En este caso, por la auditoría también se observa que algunos contratos vencidos fueron reemplazados por nuevos contratos, pero se les dio mediante, como se mencionó antes, la prórroga para no pasar por un nuevo concurso, en este caso público. Además, se firmaron adendas que son como modificaciones al contrato, donde se incrementaron los montos de pago o los sueldos a los trabajadores sin tener alguna justificación técnica ni alguna evaluación de desempeño de dichos trabajadores. En este caso también debemos de tomar en cuenta esta observación porque básicamente se está evadiendo el realizar un nuevo concurso público y también se están aumentando remuneraciones de manera arbitraria, lo cual puede malinterpretarse o interpretarse como un uso indebido del dinero público. Como
Última observación, se tiene que se realiza pagos indebidos a los trabajadores por días que en realidad no son laborados. Esto también viene afectando lo que es la imparcialidad y el principio de la buena administración, ocasionando perjuicio en el ámbito económico. En este caso, se da cuenta de que la municipalidad realizó pagos a trabajadores por días en los cuales verdaderamente no asistieron a trabajar. Y esto básicamente puede ocurrir porque no se realizó un control adecuado en cuanto a la asistencia o a la permanencia durante su horario de trabajo o servicio. También que no se aplicaron descuento por faltas o algunos pagos básicamente fueron aprobados sin constatar o validar que los servicios fueron efectivamente prestados por dichos trabajadores. En este caso tenemos que tomarlos en cuenta también porque básicamente significa que se usó dinero del Estado o público para pagar un trabajo que en realidad no se ha realizado, y esto generaría un perjuicio económico de manera directa, vulnerando también el principio de la equidad interna y también básicamente desincentiva lo que es la responsabilidad en el ámbito del personal que labora. Eso es todo, profesor. Siguiente, por favor. Doy paso a mi compañera, Limpia. Está bien, muchas gracias. Bueno, voy a ser un poco breve. Voy a hablar acerca de las conclusiones, algunas recomendaciones y apéndice. Por favor, siguiente diapositiva. Mayormente nos hemos centrado para resumir o para concluir lo que hemos elaborado como equipo, es en las ciertas irregularidades que ha generado esa afectación y ese principio que consta el decreto legislativo 1057, que trata de regular el régimen del CAS, que lo conocemos como CAS, pero que en realidad es la contratación administrativa de servicios. Y este decreto busca garantizar principios, ¿verdad? Como mis compañeros ya lo han explicado, se está viendo mucha vulneración de los principales principios que nos generan esa neutralidad, esa transparencia, esa equidad, y que más allá nos dan ese perfil profesional que busca la administración pública, porque sabemos que la función pública para desarrollar las diferentes actividades, ya sea en la municipalidad provincial que hemos auditado, tiene muchas funciones que obligan o que tienen que cumplir con las necesidades de la población. Y el siguiente es una irregularidad que también se vio acerca de una de las muchas, porque mis compañeros explicaron que hay ciertas deficiencias y mayormente se centra en el área de recursos humanos. La siguiente fue de que se contrató un asesor legal administrativo sin evaluación previa, sin ese concurso donde se analiza y se ve los perfiles para dicho puesto. Es por ello que también se ha evidenciado que en los procesos de convocatoria el área usaría ajustes, ¿verdad? Usaría ajustes a los requisitos. En realidad, las conclusiones, como ya lo hemos explicado en el informe, en el informe Word, son muchas, pero hemos resumido por temas de tiempo. Siguiente, por favor, para las recomendaciones. Es por ello que basándose tanto en la ley 27.185 y la ley 29.622, se deben tomar la decisión y formular las recomendaciones. Es por ello que nos dice que remitir el presente informe con todo lo recaudado, las evidencias documentales correspondientes al órgano instructor competente para fines del inicio de procedimiento sancionador. También, siempre en las entidades públicas hay el tema de burocracia, es por ello que debemos nosotros ir con las personas encargadas
entre comillas, de un alto mando. Y también por eso nos indica que debemos comunicar al titular de la entidad de acuerdo a la competencia legal exclusiva de la Contraloría General de la República, donde se encuentra impedido de disponer el deslinde de responsabilidades por los mismos hechos a los funcionarios y servidores. También siguiente, por favor. La anterior, ahí también hemos elaborado lo que usted nos recomendó, que es el esquema de pescado. Por favor, puedes colocarle el siguiente, que es el apéndice. Ahí está el gráfico, lo anterior. Ahí está el diagrama de Chicago, donde es el análisis de causa-efecto y lo hemos resumido. Y en la siguiente también hemos colocado los cuadros respectivos a lo mencionado. Y finalmente también hemos colocado una resolución. Esos son los cuadros y un oficio de dicha auditoría. Muchas gracias. Muy bien, jóvenes, felicito. Muy bien, señorita. Está bien. Entonces, voy a pasar la asistencia mientras se alista el siguiente grupo. Ya, por favor, voy a pasar la asistencia que la tengo acá lista. Mientras el próximo grupo ya se va listando. Entonces, a ver. Ya, me ayudan, si algunos ya grupos han expuesto, me ayudan, por favor, que ya pusieron. Ya. Aguirre Aguilar, Aguirre Rondán Camila. Sí, expuso. Ya. Alberti García Pamela. También. Presente, profesor Alberti. Antesana Jacobe Belud. También. Bartolo Bonifacio Maribel. Buenas noches, profesor, presente. Bejar Palomino John. Presente, profesor, buenas noches. Canicela Caico Roger. Buenas noches, profesor, presente. Muy bien. Castillo Borda Etel. Buenas noches, profesor, presente. Chávez Cantaro Vela Lucía. También. Chávez Cantaro. Ya, muy bien. Chuchun Auqui Andrea de Los Ángeles. Presente, profesor, buenas noches. Buenas noches. Cier Torres Juan Franco. Buenas noches, profesor, presente. Muy bien. Contreras Chipana Yeni. Presente, profesor, buenas noches. Correa Solano Giancarlos. Cruz Ñaupari Piero. Ya. Cucho Díaz Xiomara. Presente, profesor. Cueva Zaragoza Rospi Di Pedro. Delgado Berroa Juan Ángelo. Presente, Delgado profesor, Berroa. buenas noches. Muy bien. Escobar Rosales Andrea. También. Ya. González Olaya Rancés Espuso. También. Gutiérrez Evangelista Dayana. Presente, profesor, buenas noches. Buenas. Guamaní Quispe Milagros Valery. Presente, profesor, buenas noches. Muy bien. Guamaní Gómez Natalia Andrea. Presente, profesor, buenas noches. Livia Sandoval María Mariela. Presente, Salvador, profesor. Salvador, disculpe. López Soto Jennifer. También. Ya. Macedo Disculpe, profe, Catarina. yo también ya expuse. Ya, está bien. Ya. Y acabo de exponer. Ay, me olvidé. Ya, más bien los grupos, el grupo que les toca vaya compartiendo su pantalla para ganar tiempo. Marlene Sánchez Kimberly. Llamé a Macedo Kaki Dagny expuso. Meléndez Sánchez Kimberly. Ya expuso. Ya. ¿Quién más viene?
Navarro Montoya Carlos Alfredo. Rechazo. Navarro Torres Tiburcio. Pariona Ruiz Jennifer. Presente, profesor. Pérez Aldave Brenda Melissa. Presente, profesor. Buenas noches. Ramírez Bolívar Juana Yadira. Ramírez Bolívar. Sí, también. Ya. Ramírez Cruz. También expuso. Presente, profesor. Ya. Ramírez Zárate Claudia. Rojas Pizarro Gianfranco. También expuso. Salazar Lazo. ¿Perdón? Rosales expuso. Ya. Salazar Lazo. También expuso. Ya. San Esteban Eche Ángela Fabiana. También expuso. Silvia Bustillo Piero. Torres Blas Ruth. Sí, también expuso. Torres, bueno, el delegado. Treyes Montoya Jesús. También, sí. Y Vázquez Antonio Oscar Eduardo. También expuso. Ya, muy bien. A ver, por favor. Si se alista el grupo, ya está compartiendo la pantalla, por favor. Ya, muy bien. Adelante. Buenas noches, profesor y compañeros. Hoy vamos a presentar el informe de auditoría interna del área de recursos de la empresa administradora de servicios funerarios, ¿no? Los integrantes es según el orden de exposición. Yo inicio. Continúa la compañera Gutiérrez Dayana, también la compañera Pariona Jennifer, como cuarto, la compañera Xiomara Cucho y por último Brenda Pérez Aldave. Siguiente, por favor. Ok, iniciemos con el capítulo 1, que, bueno, que abarca los antecedentes, ¿no? Siguiente, por favor. Ok, el origen de esta auditoría en sí se debe a 4 problemas importantes que se empezaron a notar en la empresa, ¿no? Esto inició primero con la solicitud formal de la gerencia general. En este caso, la auditoría empezó porque esta área, o sea, la gerencia, detectó problemas serios en el área de recursos humanos. Un problema que se detectó fue los contratos de personal no se encontraban a tiempo, no se entregaban a tiempo, lo que generaba inseguridad en los trabajadores nuevos, ¿no? O sea, si no cumplían con sus antiguos personal, ¿cómo se les va a dar esa seguridad a los nuevos trabajadores, ¿no? De que se les brinde todos sus derechos y también la firma de los contratos. Y también había reuniones entre sedes que no se confirmaban, ¿no? Lo que causaba descoordinación y retrasos de decisiones importantes. Y no solo afectaba lo que es el área de recursos humanos, porque a la larga también afectaba el área ya sea de comercial, el área operativa, ¿no? Y además muchas tareas no se seguían correctamente, lo que afectaba el cumplimiento de objetivos y generando malestar en los equipos de trabajo. Y también tenemos el otro tema que son los antecedentes de informes parciales. Antes de que, bueno, se tome esta auditoría, en marzo ya se había hecho un diagnóstico, ¿no? Que alertaba sobre las fallas en comunicación y la coordinación. En este caso, si no se corregía, podía afectar directamente 2 cosas principales, que es la planificación de planillas en cuanto a los errores en pagos o contratos de los trabajadores y la retención del personal, ¿no? Porque los trabajadores podrían desmotivarse y renunciar y aumentar lo que es la rotación de personal, ¿no? Y tenemos las preocupaciones de mandos intermedios y colaboradores. En este caso, entre enero y abril de este año, jefes y trabajadores empezaron a reportar, ¿no? Informalmente varios problemas, ¿no? Como los correos que no se respondían, los retrasos en beneficios y falta de claridad sobre cómo se va a reconocer el buen desempeño y cómo se va a revisar eso, ¿no? No había pautas, no había documentos de cómo se evaluaba a los trabajadores, ¿no? Eso hacía que el equipo se sintiera desinformado, desmotivado y poco valorado. Y también tenemos la sobrecarga operativa por expansión. Cuando se abrieron las nuevas sedes, que es en Tacnaica, la carga de trabajo de recursos humanos aumentó en un 30%, pero como no había procesos bien establecidos, el área pues colapsó, ¿no? Por la carga.
Y bueno, hubo errores en planillas, fallas en la comunicación interna, así también como los trabajadores se quejaban de no saber qué se esperaba de ellos, cuáles serían sus metas a alcanzar, ¿no? Siguiente, por favor. Ok. En cuanto al objetivo general, bueno, se quiere evaluar los controles y procedimientos del área de recursos humanos de la empresa SF, con énfasis en los procesos de comunicación interna, la coordinación interregional y la gestión de talento humano, ¿no? Tenemos 3 objetivos específicos, que es evaluar la eficacia de los canales y protocolos de comunicación, tanto interna, también como externa, entre las principales sedes y las oficinas regionales. Y también tenemos el segundo objetivo específico, que es verificar la actualización y adecuación de los perfiles de puestos ya existentes, y también se debe identificar si reflejan con precisión cuáles son las funciones, las responsabilidades y competencias de los trabajadores, ¿no? Y como tercero, analizar la cobertura, la ejecución y seguimiento del proceso de inducción de los nuevos trabajadores, con el fin de determinar su impacto con la integración al puesto, ¿no? Siguiente, por favor. Ok, pasamos a la materia examinada, en este caso a los temas específicos que fueron objeto de revisión durante la auditoría. Iniciamos con la comunicación interna. En este caso se examinó el uso de medios como el correo corporativo, también se revisó intranet y las reuniones que se realizaban, ¿no?, en el área de recursos humanos para poder compartir información. Y también se evaluaron las reglas para enviar comunicados y quién era el responsable y los encargados de responder, ¿no? Ya sea los correos o enviar los comunicados. En cuanto a la coordinación entre sedes, se revisaron los protocolos que utilizaba Recursos Humanos, ¿no?, para poder coordinar con las oficinas de Lima. También tenemos la oficina de Arequipa, Tacna, Ica, Piura y Callao, ¿no? En este caso, se aseguraba que los procesos de contratación y beneficios y reuniones sean similares en todas las sedes, ¿no?, tengan un mismo orden. Y en cuanto a los perfiles de puesto, se evaluó si existen perfiles definidos para cada cargo. En este caso se incluyen lo que son las funciones, objetivos y las competencias y requisitos, ¿no? En cuanto a la evaluación de desempeño y reconocimiento, se analizó el sistema que utiliza Recursos Humanos para poder evaluar a su personal, ¿no? La frecuencia de cuánto tiempo se realizan estas evaluaciones y si existen programas de reconocimiento para los trabajadores que cumplieron con cierta meta, ¿no? Y las capacitaciones y desarrollo. En este caso se examinó el plan de capacitación para los años del 2024 al 2025, ¿no? En cuanto a la inducción del personal nuevo, se revisó el proceso, en este caso, desde que ingresa el personal. En sí ya el tema de inducción viene desde la entrevista a los nuevos colaboradores, desde su ingreso, así también como las capacitaciones, las reuniones que se les brinda y de cuánto tiempo dura toda esa reunión y el acompañamiento durante todos los primeros meses, ¿no? Y también continuamos con la retroalimentación y mejora continua. En este caso se evaluaron los canales disponibles para que los trabajadores puedan hacer sugerencias o reclamos, ¿no? Y por último, la documentación y políticas internas. Se revisaron los documentos claves en el área, como el manual de funciones, el reglamento interno y las políticas de capacitación, ¿no?, que sirvieron de base para la gestión de recursos humanos y para poder desarrollar esta auditoría. El siguiente, por favor. Ok, en cuanto al alcance de auditoría, tenemos bueno, el primer punto es el alcance temporal. En este caso se definió que la auditoría sea desde el 1 de enero al 31 de mayo del presente año, ¿no? En este caso, ¿por qué delimitamos ese tiempo, no? Porque en esos meses la empresa abrió nuevas sedes en Tacna e Ica, lo que incrementó las operaciones y generó problemas ya reportados, ¿no? Y además permite comparar los resultados con la gestión anterior y ver si mejoraron o empeoraron los procesos. En cuanto al alcance geográfico, la auditoría ya se aplicó en todas las sedes donde abarca todo lo que es ACF, opera, ¿no? En lo que es la oficina central, que es Lima, las sedes regionales que tenemos Arequipa, Tacna, Ica y Piura, ¿no? Y así también como Callao. El motivo fue que la auditoría usó un enfoque multisede
porque cada región gestiona sus procesos de recursos humanos con cierta independencia, ¿no? Y era, bueno, necesario que se verifique si todos aplican las políticas corporativas de la misma forma para poder evitar irregularidades y errores, ¿no? El siguiente, por favor. Ok, en los antecedentes tenemos la constitución y crecimiento inicial. En este caso, la empresa administradora de servicios funerarios se constituyó en 2019, ¿no? En este caso, tuvo como objetivo administrar los Camposantos, que es el Parque del Recuerdo. Y bueno, desde su creación, la empresa inició con una expansión rápida, ¿no? Invirtiendo grandes cantidades de dinero para poder mejorar las instalaciones en Lima y abrir nuevas sedes en provincias, ¿no? En este caso, ampliaron su cobertura de servicios funerarios en todo el país. Y bueno, el problema aquí es que, aunque creció en infraestructura y servicios, no fortaleció lo que es el área de recursos humanos, ¿no? En la misma proporción. En este caso, generó déficit en la gestión y atención a los trabajadores. En cuanto a los retos emergentes, se demostró un crecimiento acelerado de administración de la empresa. Bueno, los principales problemas que se vio por ese crecimiento rápido, o sea, no es malo, pero no tenía un personal adecuado, así también como la empresa no preveyó eso, ¿no? Las demoras en contratación, ya que los contratos de nuevos colaboradores tardaban en emitirse, ¿no? Lo que generaba incertidumbre y desmotivación, ¿no? Así también tenemos los beneficios y perfiles de puesto desactualizados. Es decir, los perfiles laborales no estaban homologados entre las sedes, cuáles eran los perfiles adecuados y qué funciones debía cumplir cada trabajador y según el área, ¿no? Y la baja ejecución de capacitaciones, especialmente en las sedes regionales, ¿no? De provincia, donde no se cumplía con las horas mínimas de capacitación, también afectaba lo que es el desarrollo profesional de los colaboradores. Y bueno, los detonantes recientes y las evidencias de riesgo. En 2024, la empresa registró una rotación de personal del 15%. En este caso, se identificaron los problemas como las fallas en la inducción y reconocimiento, ya que muchos colaboradores nuevos no recibían una inducción completa, ¿no? Lo que afectaba a la larga a su integración al equipo. Y también los recortes presupuestales. En este caso, se redujo el presupuesto destinado a la capacitación y al desarrollo del talento, y también los errores en planillas, como los pagos incompletos, los retrasos en el depósito de sueldo, así también como el mal cálculo de beneficios sociales, ¿no? Como las gratificaciones o las ETS, lo que generaron reclamos y malestar por parte de los empleados. Siguiente, por favor, doy el pase a mi compañera Dayana. Bien, ahora con respecto a la base legal, la auditoría en ASF se basa en diversas normas como el artículo 22 de la Constitución Política del Perú, que reconoce el derecho al trabajo y acceso a condiciones justas, también de la ley número 728, que es la ley de productividad y competitividad laboral, la ley número 27942, que es la ley orgánica del Poder Ejecutivo, la ley número 29783, que es la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo. Eso también del Decreto Supremo número 00397, que es el reglamento de la Ley de Fomento del Empleo, y la Ley número 27815, que es la Ley del Procedimiento Administrativo General. Siguiente, por favor. También contamos con las normas internas dentro de ASF, como el Manual de Organización y Funciones, que define la estructura organizativa y responsabilidades, el Reglamento Interno de Trabajo, que establece derechos, obligaciones, etc., y la Política de Capacitación y Desarrollo, que regula la planificación y requisito de capacitaciones. Entonces, la auditoría se guiará también de estos documentos para evaluar si ASF en realidad sigue estos procesos establecidos por ellos mismos. Siguiente, por favor. Comunicación de las desviaciones de cumplimiento. Un componente clave de esta auditoría ha sido la diligente comunicación de las desviaciones. En primer lugar, se presentó el informe de avance de hallazgos preliminares para alertar sobre desviaciones como incumplimiento de plazos y falta de actualización de perfiles de puesto, etc. Este fue destinado a la Gerencia de Recursos Humanos con copia a la Gerencia General. También se llevó a cabo una reunión de trabajo con la Gerencia de Recursos Humanos para discutir estas deficiencias
y solicitar información adicional como reportes, evidencias, etc. Y por último, se creó una carpeta compartida en OneDrive titulada Auditoría de Recursos Humanos 2025, hallazgos y acciones, a la que la Gerencia de Recursos Humanos tiene acceso. Ahí se registraron cada hallazgo, fecha de notificación, responsable de atenderlo y estatus de corrección. Siguiente, por favor. Aspectos relevantes de la auditoría. Se identificaron problemas como la alta rotación de personal, una sobrecarga operativa por expansión, la ausencia de sistema centralizado para la gestión de tareas y comunicaciones, perfiles de puestos desactualizados, un bajo cumplimiento de capacitaciones en habilidades blandas, una falta de formación en liderazgos y canales formales de retroalimentación, una inducción incompleta y sin seguimiento, inexistencia de un programa estructurado de reconocimiento y un uso excesivo de canales informales para coordinar tareas críticas como el uso de WhatsApp y llamadas personales. Entonces, estos problemas reflejan que hay una falta de alineación entre la gestión del talento humano y el rápido crecimiento que está teniendo esta organización. Siguiente, por favor. Listo, continuamos con el capítulo 2. Bien, dentro del capítulo 2 del informe de auditoría interna está centrado en lo que son las deficiencias del control en el área de recursos humanos, ¿no? Este capítulo se divide en la revisión de los documentos encontrados, el análisis y evaluación de la información recopilada y una revisión interna que permitió detectar lo que son las fallas más profundas en la compañía. Siguiente diapositiva, por favor. Los documentos e informes encontrados. Aquí durante la auditoría se recopila una serie de documentos que evidencian las debilidades importantes en el sistema del control interno de esta área de recursos humanos, ¿no? En primer lugar, tenemos que se encuentra un memorándum interno del 2025-01, el número 2025-01, emitido por la Gerencia General, que solicita de forma formal una auditoría interna debido a las constantes quejas operativas de los trabajadores de la compañía. Luego se revisa también el borrador de diagnóstico de recursos humanos elaborado en marzo del 2025 y este documento detalla problemas como las demoras en procesos, ausencia de seguimiento de tareas asignadas y deficiencias graves en la comunicación entre las distintas sedes regionales dentro de todo el Perú, ¿no? Otro hallazgo importante fue la encuesta de clima laboral que fue aplicada en diciembre del año pasado, 2024, donde se obtuvo solamente 55 puntos sobre 100 en lo que es la dimensión de la comunicación interna. También se revisaron informes parciales emitidos por los jefes de sedes entre enero y abril de este año, y ahí se detectan lo que son inconsistencias en la homologación de beneficios, retrasos en la emisión de contrato y también falta de criterios objetivos para evaluar el desempeño del personal. Y finalmente también se analizan registros del sistema interno, que vienen a ser las listas de asistencia a talleres y actas de reuniones interregionales, que aquí se presentan datos incompletos, desactualizados o simplemente sin seguimiento alguno de hace casi 2 años. En conjunto, todos estos documentos dejan una evidencia que se necesita urgentemente fortalecer los controles internos, ya que actualmente existen muchos vacíos normativos y funcionales que comprometen mucho lo que es la eficiencia de la organización para con sus trabajadores, más que nada. Siguiente, no. Podemos ahora ver el punto número 2.2, que es el análisis y evaluación de la metodología. Una vez que nosotros hemos recopilado la documentación, el equipo auditor aplica la metodología, ¿no? Que incluye 3 elementos principales. Primero, se hace una revisión documental profunda donde se cotejan lo que son los documentos encontrados con la normativa interna vigente, ¿no? Como por ejemplo el Manual de Organización y Funciones, el MOF, el Reglamento Interno de Trabajo, el RIT, y el Plan de Capacitación y Desarrollo, así también como la legislación laboral aplicable. Se usaron aquí checklists de validación como criterios. Aquí tenemos la fecha de actualización, existencia de firmas y también presencia de indicadores de seguimiento. En segundo lugar, se realizaron 18 entrevistas semiestructuradas que están distribuidas en las 6 regiones. En estas entrevistas se permite conocer desde la experiencia directa de los trabajadores cuáles son las fallas en los procesos de recursos humanos, ¿no? Y, por ejemplo, uno de los testimonios que se han recabado fue de un trabajador que mencionaba que nunca sabe a quién enviar los correos cuando quiere reportar un retraso, porque incluso no contestan, ¿no? Y finalmente se hace un cruce de información comparando los documentos oficiales con los testimonios recogidos, y esto permite validar muchas de las deficiencias que se encontraron, ¿no?, en la compañía. Siguiente diapositiva, por favor. Dentro de los hallazgos claves y grado de riesgo podemos mencionar
3 puntos, los perfiles de puesto, ¿no? Porque según el MOF del 2021, estos deben de estar actualizados cada 2 años, ¿no? Y sin embargo, el 60% de los perfiles que se han revisado no se habían actualizado en más de 4 años. Entonces, esto llega a generar confusión, ¿no? Por otra parte, la capacitación en habilidades blandas, según el PCD anteriormente mencionado, que ya se revisó, exige 12 horas anuales de formación para los líderes, y en Lima solamente se llega a cumplir el 35%, y en las sedes foráneas, las sedes exteriores de Lima, incluso fue el menos del 10%, ¿no? Y además no se midió el impacto de las capacitaciones realizadas, lo cual no se puede ver si es que llegaron a ser eficientes. Y por otra parte tenemos las actas de reuniones interregionales. En este caso el MOF exige la elaboración formal de actas con acuerdos y listas de asistencia. Sin embargo, lo que realmente la empresa no lo aplicaba. Por otra parte, esto ocasiona, por ejemplo, que la homologación de beneficios se postergara incluso 45 días. Dentro de las causas raíces que hemos detectado, uno es la falta de liderazgo en los mandos intermedios, ya que muchos de los jefes de área no conocen sus funciones respecto a la validación de perfiles y también a la generación de actas. Por otra parte, tenemos la deficiente infraestructura tecnológica, lo que más se refiere al sistema de la compañía, ya que no cuenta con módulos esenciales como la gestión de actas o panel de indicadores. Por otra parte, la ausencia de las políticas claras y actualizadas, debido a que el MOF y el RIT no se revisan desde el año 2021 y desde el año 2022. Y finalmente también que existe una sobrecarga en esta área, ¿no? Justo ya que no se han reforzado los puestos, y por eso afecta aún más porque hay un crecimiento de la empresa, pero no hay eficiencia en los trabajadores. Por otra parte, la revisión interna, tenemos que algunas partes del análisis, lo que hemos podido concluir es que existe incumplimiento de los plazos establecidos para responder las solicitudes internas, que los perfiles funcionales están desactualizados más del 40%, que hay una ausencia de evidencia documental sobre los planes de capacitación de los años 2024 y 2025, y también que hay dificultades en la centralización de reportes clave como el clima laboral, rotación y ausentismo. Siguiente, por favor. Bien, ahora vamos a ir con lo que es el capítulo número 3 respecto a las observaciones y hallazgos encontrados. Primero vamos a hablar sobre lo que es la metodología usada durante la presente auditoría. En este caso se ha empleado lo que es una metodología mixta que combina en sí lo que son 3 técnicas principales, siendo una de estas lo que es la revisión documental, como dijo anteriormente mi compañera, donde se analizan perfiles de puestos, lo que tiene que ver respecto a los manuales internos dentro de la organización, las actas existentes de las reuniones, los registros de inducción que ha habido y las planillas de capacitación, entre otros. También está lo que son las entrevistas semiestructuradas, donde se han realizado diversas entrevistas en sedes tales como Lima, Callao, Piura, Ica, Tacna y Arequipa. Además de que se han recogido testimonios valiosos sobre las dificultades cotidianas que pasan los colaboradores respecto a la comunicación, al seguimiento y al reconocimiento que estos mismos reciben. Y se ha habido una observación directa, ya que se visitaron sedes y se observaron procesos en campo, identificando así los vacíos entre lo que se establece formalmente y lo que en realidad ocurre dentro de la organización. Además de esto, se ha diseñado lo que es una matriz de hallazgos y riesgos con bases en los criterios de condición, criterio, causa, efecto, el nivel de riesgo y la recomendación que se está dando. Y también se han utilizado lo que son los checklists normativos junto con una triangulación de datos para asegurar la validez de estos resultados. Siendo así que tenemos nuestro primer hallazgo, los cuales ya mencionó anteriormente mi compañera, que tiene que ver respecto a los perfiles de puestos desactualizados, ya que uno de los hallazgos más significativos que hemos logrado encontrar es que más del 40% de los puestos evaluados no cuenta con un perfil actualizado desde el año 2020, total ya serían cerca de 5 años, siendo así que estos perfiles ya no reflejan lo que son las funciones reales de los colaboradores, especialmente en las sedes regionales al interior del país. Esto es debido a los cambios organizacionales acelerados
que no fueron acompañados por una actualización documental en su momento, afectando así la confusión en los roles que puede haber, un solapamiento de las funciones y un reclamo por evaluaciones mal aplicadas y dificultades en la que son las capacitaciones dirigidas hacia los colaboradores. Por ende, se recomienda que debe haber una actualización del 100% de estos perfiles antes del mes de agosto del presente año y establecer lo que es un cronograma de revisión habitual. Siendo así que los responsables de hacer esto sería el área de gestión del talento y talento humano. Como segundo hallazgo significativo que hemos logrado prever son lo que son las deficiencias en el plan de capacitación que tiene la organización respecto al año 2024 y 2025, ya que se dan talleres supuestamente obligatorios en habilidades blandas, tales como lo que es liderazgo, el trabajo de equipo y la comunicación. Sin embargo, dentro de lo que es Lima, solo se ha ejecutado un 35% de lo previsto y en regiones al interior del país menos del 10%. Esto se debe a una falta de asignación presupuestal específica y una escasa prioridad de las jefaturas regionales que le dan a estas actividades, siendo así que se ha provocado lo que es una baja cohesión entre los equipos, entre los colaboradores, ha habido un aumento de conflictos y por ende hay un mal clima laboral. Y esto se ve reflejado en la encuesta del mes de mayo, donde el ítem trabajo en equipo obtuvo solo 48 de los 100 puntos. Por esto se recomienda lo que es establecer un presupuesto mensual obligatorio para estas actividades, priorizando capacitaciones en liderazgo y comunicación y midiendo el impacto con encuestas post-evento. Los responsables serían el área de recursos humanos y finanzas. Avance que nos gana la hora. Bueno, continuando con la exposición, en el hallazgo 3, como estaba explicando mi compañera, hemos detectado la ausencia del sistema de seguimiento de tareas en talento humano, siendo el criterio lo que es el MOV. La condición viene a ser que no existe una plataforma integrada para poder monitorear, ¿no?, lo que son el estado de los trámites, siendo la causa de ellas la asignación de recursos tecnológicos, así también como el personal de soporte, y viendo como efecto en la auditoría pues el retraso de diferentes y recurrentes procesos como son la emisión de contratos, de licencia o liquidaciones, ¿no?, dando un costo indirecto más o menos estimado algo de 7.000 soles. Por temas de tiempo vamos a pasar al hallazgo 4 y 5, que ya lo habían resumido mi compañera anteriormente, y vamos a pasar a las conclusiones de la auditoría. En este caso podemos concluir que primeramente existe lo que es la desalineación estructural, ¿no? En este caso, la empresa, como se ha visto a través de la exposición, ha crecido rápidamente, abriendo nuevas sedes como esta ACNA, pero este crecimiento no ha sido acompañado de una estrategia que sea sólida en la parte de gestión de talento humano. Y como resultado de este área, pues se ha enfrentado a una sobrecarga operativa que no hay un personal suficiente, tampoco hay herramientas tecnológicas que puedan garantizar esta eficiencia, y esto pone en riesgo lo que es la sostenibilidad de los servicios, ¿no? Afectan tanto la calidad como la experiencia de los colaboradores. Según la conclusión, tenemos que hay una ausencia en el sistema de seguimiento de tareas, ya que no se cuenta con un sistema digital para poder monitorear sus trámites, las solicitudes que tenga el personal, y esto provoca diversos retrasos críticos, ¿no?, en procesos como puede ser la emisión de contratos o también la homologación de beneficios, e incluso se ha observado que cerca del 45% de solicitudes que se han podido revisar pues no tenían una fecha de cierre, ¿no? Y esto refleja una preocupante falta de trazabilidad. En cuanto a la tercera conclusión, pues hay una falta de estandarización interregional. Hemos visto que en cada sede se gestiona sus procesos de diferente manera, en cuanto a contratación, a beneficios, a evaluaciones, a inducciones, y esto genera mucho lo que es la iniquidad, ¿no? Hay duplicidad de funciones, hay descoordinación entre ellas, y esto debilita bastante lo que es la cohesión institucional.
y genera mucha confusión entre los colaboradores. Por cuarta conclusión, hemos visto la eficiencia en lo que hemos revisado el plan de capacitación del año 2024 a 2025, ya que menos del 35% de lo que se ha programado se ha ejecutado en Lima, y en diversas regiones de sus sedes pues no se alcanza ni el 10%, ¿no? De esta manera no se puede medir el impacto que tienen las capacitaciones y no se están priorizando las competencias claves como es la comunicación o el liderazgo. Por quinta conclusión tenemos la deficiencia de nacimiento y clima laboral, ya que la encuesta que se aplica en el 2024 solo tiene un 18% de participación, siendo de esta manera que no hay responsables en un seguimiento y tampoco no hay un diseño de mejora en este proceso. Y por último, la conclusión de que no hay una inexistencia de auditorías internas periódicas, no existe. Además, se identifica que no existen mecanismos tampoco de una revisión continua, ni tampoco que haya indicadores preventivos en el área de recursos humanos, y esto impide bastante lo que es detectar aquellos riesgos a tiempo y también limita bastante la capacidad de una mejora proactiva en la organización. Es por ello que frente a estas conclusiones planteamos las 6 recomendaciones que explicaré brevemente. La primera sería implementar, ¿no?, un sistema digital de seguimiento de tareas. En este caso sería un módulo de workflow dentro del sistema, ¿no?, digital que tiene ASF, que pueda permitir rastrear el estado de trámites, asignar responsabilidades, también generar reportes por cada sede, y de esta manera controlar, ¿no?, su eficacia, su transparencia y sobre todo en los procesos sensibles como son los contratos, las licencias o los beneficios. Esto se debería aplicar tanto de junio a agosto y los responsables sería el área de tecnología como de recursos humanos. La segunda recomendación sería actualizar los perfiles de puesto, ya que se propone revisar y actualizar el 100% de los perfiles, incorporar funciones con nuevas competencias, indicadores, requisitos formativos, y también de esta manera hacer una revisión obligatoria cada 2 años, ¿no?, para que haya una validación por parte de los jefes inmediatos. La tercera recomendación sería la elaboración de un manual de procedimiento interregional para que se puedan homologar de esta manera los procesos claves dentro de todas las sedes, en contrataciones, ¿no?, beneficios, y de esta manera el manual pues pueda contener los formatos estandarizados, ¿no?, para aquellos responsables de cada proceso y que tengan cronogramas claros. La cuarta recomendación sería el rediseñar el plan de capacitación, justamente para que obtengan un plan integral con enfoque por competencias, se prioricen habilidades como el liderazgo que falta, la comunicación sobre todo y el trabajo en equipo, y de esta manera contar también con un presupuesto mensual no asignado para poder mantener su impacto. La quinta recomendación sería fortalecer las encuestas de clima laboral. De esta manera también ofrecer incentivos para que puedan participar, asignar responsabilidades de seguimiento y de esta manera que el personal se siente escuchado, ¿no?, que su voz está participando. Y por último, la sexta recomendación sería establecer auditorías internas periódicas, justamente programar revisiones regulares en el área de recursos humanos, tanto en el nivel de sede de Lima como a nivel general y Catacna. Asimismo, generar también un dashboard de indicadores preventivos que puedan detectar, ¿no?, aquellos riesgos a tiempo o alguna mejora continua. Y de esta manera, pues, poder mejorar toda esta hoja de ruta que sea de forma realista, ¿no?, priorizada para poder profesionalizar, ¿no?, la gestión de recursos humanos en esta empresa y así fortalecer también su clima laboral. Esto sería todo por nuestra exposición del equipo número 3. Muchas gracias. Muy bien, Brenda. Los felicito, está muy bien. Solo que el tiempo a veces nos gana. Muy bien, a ver si para mañana ponen 3 más para poder terminar con tiempo. Sí, profesor, quedan 2 nomás, 2 grupos. 2 grupos más quedan, ¿no? Sí. Mejor todavía. Ya, pues entonces mañana continuamos con los 2 últimos grupos. Y nos envíen los trabajos, que lo manden a Jordan, que le manden los trabajos en Word, ¿ya? Y en PowerPoint también, para tenerlo Profesor, ahí, dígame. ¿El domingo hasta qué hora sería? O hasta el lunes, pues. Porque yo voy a entregar nota ya el martes. Hasta el lunes Hasta el lunes mañana. puede ser, ¿ya? Claro. Porque las notas, hay un cronograma, creo, ¿no? Sí, ¿No? pero no lo tengo en la mano.
A más tardar creo que esta semana es, pues. No, la otra semana es. Hasta la otra semana tengo plazo para entregar las notas, pero no hay problema. Lo manden nomás, ¿ya? Entonces, los espero mañana, jóvenes, y ahí nos quedamos. ¿Ya? Sí, Nos profesor. vemos mañana los 2 grupos que faltan. Gracias. Listo. Buenas noches. Vamos. Hasta luego, profesor. Gracias, profesor.